Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Con el Mazo Dando, este espacio de audios de materia histórica y aledañas de José Javier Esparza, que os saluda a todos. Hoy vamos a hablar de un asunto importantísimo, fundamental, la lengua española. Y vamos a hablar de la lengua española porque en los últimos días han ocurrido cosas francamente delirantes. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados ha aceptado una propuesta de los socios separatistas y comunistas del gobierno para que el español, el castellano, deje de ser la lengua predominante en la Cámara Baja, lo cual tiene muchísimo mérito, porque en fin, ya me contaréis en qué se va a entender la gente. Si no, lo asombroso es que esta propuesta ha sido aceptada por el Partido Socialista Obrero español. Al mismo tiempo, el Senado decidió gastarse 1 millón de euracos con la que está cayendo para, literalmente cito, universalizar las lenguas cooficiales, lo cual quiere decir que en el Senado la gente podrá hablar solo en la lengua que considere su lengua autóctona y por tanto habrá que gastarse un pastizal aún mayor que el que ya se gasta en traductores. Todos hablan español, todos entienden en español. En el bar todos hablan en español, pero en la Cámara tienen que hacer el paripé. Y digo yo que ya puestos en fin, a resaltar la identidad étnica específica, pues podrían aparecer con los trajes regionales. Y tendría muchísima gracia ver a nuestros señores senadores y senadoras ataviados con el traje regional en cuestión, hablando en la lengua que consideran vernácula. Digo que consideran porque su lengua vernácula de todos ellos es también el español, el castellano. Más, bueno, pues en Baleares, por ejemplo, empiezan a apartar de su trabajo a los sanitarios que no pueden atender en catalán. Es una auténtica locura. Hablamos de sanitarios, no hablamos, en fin, de... Bueno, vía diciendo, porque esto está ocurriendo en otros muchos lugares. ¿Ante qué estamos? Por no hablar de la ocurrencia asturiana de homogeneizar los diferentes bables en un solo bable llamado lingua asturiana para convertirlo en lengua cooficial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando simplemente de la ruptura de la comunidad política nacional. Y estamos hablando además de un atentado cultural de dimensiones extraordinarias. Vamos a ver. El español o castellano, y luego entraré en la diferencia entre una cosa y la otra, jamás se impuso por las armas. Es la lengua común de todos los españoles, incluso antes de que se reunificaran los reinos españoles con los reyes católicos. El castellano nace como el catalán, como el valenciano, como el mallorquín, como el galaico portugués, etcétera. Nace a partir de la, en términos técnicos se llama degeneración, valga la palabra, ¿verdad?, del latín. De lo cual salen las diferentes lenguas romances, o el francés, etcétera, ¿no? Si se impone el castellano sobre todas las demás, no es por la potencia militar de Castilla, es por razones puramente prácticas, porque es que era la lengua más fácil de todas. Todavía hoy, todos tendréis la experiencia de que cualquier extranjero, aunque hable muy mal nuestra lengua, se le entiende. ¿Y sabéis por qué? Pues fundamentalmente porque tenemos solo 5 vocales, no un montón de ellas como el francés, y las consonantes tienen un único valor, no varios valores en función de su colocación en las palabras, de tal forma que al final el castellano, el español, se convierte en una lengua enormemente práctica, y por eso fue la lengua común desde muy antiguo, siglos XIII, XII, XI, ¿verdad?, para todos los que vivíamos aquí. Y la gente seguía cultivando sus lenguas propias, por supuesto, que son una riqueza desde el punto de vista cultural e histórico, por supuesto que sí, y está muy bien que se hablen, y está muy bien que se defiendan, y está muy bien que su enseñanza sea obligatoria en sus respectivos ámbitos territoriales. Pues claro, no se pueden perder. El vasco, el catalán, el valenciano o el gallego son lenguas tan españolas como el castellano o español común, y está muy bien que se defiendan. Lo que no tiene ningún sentido, porque es un crimen cultural, es que en nombre de esas lenguas particulares se aniquile a la lengua que los españoles desde hace siglos han escogido como lengua general. Y eso es precisamente lo que
hoy llamamos español. Digo que es mejor llamarlo español que castellano, porque el castellano al fin y al cabo es la lengua que se hablaba en Castilla, solo en Castilla, en un cierto tiempo. Y esa lengua después, pues después de la gramática de Nebrija en 1492, ¿verdad?, se enriqueció de muchas maneras. Y yo creo que es más cabal llamar español que castellano a nuestra lengua, pero da lo mismo, es un debate bizantino, lo importante no es eso. Lo importante es la locura política, ideológica de unas oligarquías que han descubierto que tener una lengua local les permite multiplicar su poder, elegir sus clientelas, porque este es todo el asunto, no es otro. Si en Cantabria o en Asturias, por ejemplo, dan ahora los oligarcas autonómicos en decidir que tiene que haber una lengua propia, es única y exclusivamente para controlar mejor el corral, no hay otro motivo. No hay otro motivo para ello. Y si en nuestras Cortes, en el Congreso, sea en el Senado, tales o cuales grupos aspiran a convertir el español en una lengua, digamos, secundaria, residual, es única y exclusivamente para materializar, para hacer elocuente su propósito de destruir la unidad nacional. Y esto es terrible porque es esa unidad nacional, es esa conciencia de conformar una única comunidad política lo que nos hace ciudadanos libres y soberanos. Si no, dependeremos del señor local de turno y retrocederemos no a la España feudal, como dicen algunos, sino a los reinos de taifas, que es la forma musulmana que tuvo la fragmentación, ¿verdad?, feudal del poder en Al-Ándalus. Es sencillamente criminal y es preciso poner pies en pared, aunque solo sea para defender el derecho de los padres a que sus hijos estudien en una lengua que les vaya a ser útil, porque es su lengua, es la suya, es la que ellos han mamado, su lengua vehicular, como se llama, ¿verdad? Y porque en la práctica, para ganarse la vida el día de mañana, las posibilidades que el español ofrece son infinitamente mayores que las que ofrecen nuestras lenguas regionales, que, insisto, está muy bien que se estudien y está muy bien que sean obligatorias como asignatura en sus respectivos ámbitos, pero convertirlas en sustituto de la lengua común me parece sencillamente un contradios. Al final, esto lo perciben mucho mejor en Colombia, en México, en el Perú o en la Argentina, donde el español es efectivamente la lengua común, porque esta es otra. Es que el español, además, es la bandera de lo que ha sido nuestra huella histórica en el mundo. Si España es algo en el mundo, todavía hoy, a pesar de todo lo que tenemos encima y mirada alrededor, es porque tenemos cosas como el idioma, como una lengua hablada por 500 millones de personas y que todavía tiene algo que decir. Así que, si alguna vez hubo una élite política que ha traicionado abiertamente al conjunto, no digo de la nación, que también digo del pueblo, es la que tenemos ahora. Y es precisamente con esta cuestión de la lengua española, que hay que defender con uñas y dientes. Y esto se puede decir en vasco, y en catalán, y en valenciano, y en gallego, y en mallorquín, y en lo que haga falta, porque todas son lenguas españolas y a mucha honra, pero español, la lengua española, es la evolución del castellano convertida en lengua común de nuestro país y de otros. Y si renunciamos a eso, es como coger lo mejor que tenemos y tirarlo a la basura. Y no queremos nada de eso, ¿verdad? Bueno, pues a ponerse las pilas. Mil gracias por estar ahí. Si os ha gustado esta historia, dadle al me gusta, suscribíos a esta página y hasta una próxima entrega de Con el Mazo Dando.